La economía argentina pone sus ojos en las exportaciones de minerales, especialmente en las exportaciones de oro, que en los últimos 10 años crecieron exponencialmente, crecieron un 1000%, y las últimas investigaciones dicen que la tendencia va a seguir en aumento, o sea que cada vez habrá más oro para exportar, Rodrigo. Sí, así es, María. A ver, digamos, hay un dato que es incontrastable, que es el tercer producto más exportado de la Argentina, una industria que genera anualmente unos 2.000 millones de dólares al año, estamos hablando. Hay dos provincias clave en esta situación que hacen la explotación de oro. Estamos hablando de San Juan y la provincia de Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz está tomando un volumen cada vez más grande. Y mira, para poder conseguir oro hay que, de alguna manera, buscarlo a cielo abierto, con rocas. En una tonelada de piedra hay 5 gramos de oro. En una tonelada, 1000 kilos, 5 gramos de oro. Y se exportan toneladas y toneladas anuales de oro en la Argentina. Es muy difícil entrar a una mina de oro, ¿no? Conseguir la autorización. Es muy difícil entrar. Nosotros estuvimos en una mina de capitales 100% argentinos y estuvimos viendo cómo es el proceso de extracción, exploración y también de exportación de oro. En los últimos años la exportación de oro en la Argentina creció 1000%. Para conocer este fenómeno vinimos a Santa Cruz, a la única mina de capitales 100% argentinos. ¿Cuánto le genera al país la exportación anual de oro? Estamos hablando de 2.300 millones de dólares en ingresos de divisas. Y además se generan aproximadamente unos 500 millones de dólares en materia de impuestos y alrededor de otros 500 millones de dólares en materia de pago de salarios y pago a proveedores que ayudan con la producción. ¿Esto qué es? Sí, ese es un círculo de seguridad. Tiene 500 metros de radio. Toda esta zona es la zona donde van a haber explosiones ahora. Exactamente, una sola explosión que tenemos ahora. Cada corte lo hace una persona con una camioneta. En 5 minutos va a haber una detonación. ¿Por qué? Porque con la detonación lo que hacen es buscar oro, acá, en Santa Cruz. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Bien. Estamos ubicados específicamente en uno de nuestros pits más importantes. Este es el Pit Coyote. El pit es una excavación en la roca. Es el lugar donde nosotros buscamos los minerales, en este caso oro y plata, ¿no es cierto?, lo que explotamos en esta mina. ¿Qué fue lo que pasó hace un ratito nomás? En nuestro proceso de obtención de metales es necesario triturar el material que contiene los metales, el oro y la plata, y previamente necesitamos reducir el tamaño, generar una voladura. En este caso, esa voladura es la que estamos viendo acá en el fondo. Ese explosivo se lo detona en una secuencia lógica, no detona todo junto. Va uno, otro, exactamente, otro y otro. En el orden de los milisegundos, uno detrás del otro, que genera un desplazamiento y una fragmentación determinada. ¿Esto era que una pared como aquella? Esto era una pared sólida. Hasta hace 5 minutos atrás. Hasta hace 5 minutos era una pared sólida que fue reducida de su tamaño a través de explosivos. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es descubriendo nuestra próxima veta de mineral que tenemos detrás de esto. Ahí alcanzamos a ver la raya marrón que va subiendo. Esa es una de las antiguas vetas, exactamente. Que haya una línea así de color marrón significa que, digamos, puede haber oro, digamos, que hubo oro en algún momento. Que es probable que haya oro. Se sacan muestras, se confirma, y una vez que se confirma la presencia del oro, bueno, se diseña todo un plan de minado. Aproximadamente nosotros estamos moviendo unas
14.000 toneladas diarias entre mineral y estéril. Y de ahí hay que separar el oro y la plata. De ahí parte es mineral, parte es estéril. El oro, evidentemente, es dentro de los productos que exportamos el más importante. La buena noticia es que hay oro en Argentina. Son 2 provincias las productoras principales. San Juan con aproximadamente el 45% del oro que produce el país y el resto Santa Cruz. ¿Por qué aparece este boom del oro ahora en el país? El oro siempre es atractivo y el hecho de que contemos con ese recurso hace que aquellas empresas que se dedican a explorarlo se interesen. ¿Cómo arranca el proceso para la búsqueda de oro acá en la provincia de Santa Cruz? Hay mucho trabajo previo de muchos años de geólogos del Servicio Geológico Minero Nacional y de otras empresas que han dejado reportes de ocurrencia de distintos minerales, ¿no? Con eso, con imágenes satelitales, podemos empezar a generar áreas que parecen de mayor interés y luego vamos al campo a tomar muestras de esa zona. Los geólogos que pasaron por acá les llamó la atención la coloración de la roca, el óxido que hay es distinto al resto. Y cuando se acercaron a ver encontraron mejillas de cuarzo, acá se ve. Ahí. El primero solamente habrá sido unos martillazos, un par de bolsas al laboratorio y el laboratorio dijo, sí, acá hay oro. Entonces después se hace ya un trabajo más sistemático, se hacen canaletas, estas se cortan con las... Como tipo moladores. De acero, claro. Después que hicimos todos los trabajos de superficie, tenemos que perforar, o sea, vamos con equipos de perforación y vemos cómo esa evidencia de mineral que está en la superficie llega en profundidad, como para tener una idea del volumen total. La muestra que hace el equipo de perforación sale entera, es una herramienta circular que va entrando varios metros de profundidad, hasta 1000 puede entrar, y saca un testigo de roca entero. Esta en particular tiene oro. Esta tiene oro, se puede observar aquí, que brilla. Esta, por ejemplo, tiene también oro y no lo vemos. Esta también tiene oro, en esta zona gris que ves acá. Este es el mismo material que es cuarzo que se ha inyectado adentro de la roca y el cuarzo adentro tiene oro, pero bueno, en este caso no lo podemos ver. ¿Qué tiempo tardan desde que empiezan a trabajar con una hipótesis hasta que se convierte en mina? Exactamente. Puede variar entre 10 y 15 años. El mineral que viene de mina llega al stock acá de corto plazo, donde con la cargadora se alimenta la trituración primaria y lo que hacemos acá en la trituración primaria es reducir el tamaño de la roca. De la trituración primaria después pasa a una trituración secundaria donde se vuelve a reducir aún más a 13 milímetros. Cuando está en 13 milímetros, me dijiste. Cuando está en 13 milímetros pasa el resto del proceso al de la planta. silo y de ahí del silo con otras 2 cintas transportadoras va a molienda. Ahí el material que estás viendo ahora a los costados del silo es material ya triturado con la agrometría final que contiene oro y plata. O sea, eso que está ahí, esa montaña que estamos viendo ahora, ese material que está ahí oro y plata, tiene oro y mineral. plata, de 2 a 5 gramos por tonelada de ese material que tenés ahí, tiene oro. Estos tanques que tenemos acá es la parte de lixiviación. Acá el mineral que se mezcla con el agua que llegó al molino, ¿sí? Se reduce todavía aún más de tamaño, ingresa a estos tanques y acá el oro y la plata se disuelve con el agua y el cianuro, digamos. El resto de los minerales que no sirven, digamos, siguen el circuito hasta el dique de cola. ¿Qué pasa con los residuos que genera la mina? El agua, el uso del cianuro, el barro. El cianuro no se elimina acá, nosotros no lo disponemos como un residuo, sino que se recircula en el proceso. ¿Qué es aquello que está en el fondo y para qué sirve? Aquello que está en el fondo es un dique de colas, donde van a parar el mineral que ya no posee oro y el agua que lo acompaña, ¿sí? Allí se termina de decantar
y de ahí recuperamos el agua, parte para los pesadores y mandar al proceso nuevamente. Muchas veces ha habido cuestiones de derrames y por eso manifestaciones de organizaciones ambientalistas. ¿Qué tipo de seguridad hay para que eso no pase? Mirá, nosotros diariamente nos esforzamos para que no suceda. La gente que trabaja en la minera son personas comprometidas con esto porque son personas que viven acá. O sea, el 90% de la gente que trabaja en esta minera vive en la zona y sabe que eventualmente contaminar la zona es un perjuicio para ellos. ¿A dónde va el oro que se exporta? Básicamente el oro que se exporta termina en alguna refinería o en Europa o en Estados Unidos o en Asia. Después de todo el proceso, esto es el producto terminado. Es un lingote que un bullón de metal doré, que tiene aproximadamente entre 15 y 20% de oro y el resto de plata. Es pesado, ¿no? Sí, pesado. Este debe tener unos 24 kilos aproximadamente. A ver, para entender un poquito más, ese lingote que veíamos se le llama doré, lleva adentro oro y plata. Lo que hace la minera es exportarlo a 5 lugares en el mundo, pero ellos en Estados Unidos, donde separan el oro, que queda puro, de la plata, y después sí va a algún lugar, casi siempre países árabes, India es un país muy comprador de oro, y después sí termina obviamente con alguna refinación para alhajas o para también para nanotecnología, se utiliza muchísimo. En ese lingote hay un 20% de oro, dije. En ese lingote pesaba, ese que teníamos ahí, pesaba 25 kilos, el 20% era oro, el resto era plata. A veces cambia la ecuación y a veces también es mucho más pesado, 30 kilos, 35 kilos. Sale un lingote cada 2 días de la mina, después de ahí va a un camión de caudales que lo lleva al puerto y después sí en barco hacia los Estados Unidos. En la Argentina la explotación de oro trajo muchos reclamos de medio ambiente. ¿Qué sabemos al respecto en estos momentos? Claro, a ver, digamos, la minería lo que trae es una actividad bastante controversial, genera a veces pros y contras. Para hablar un poquito cuáles son esos beneficios y también cuáles son las cuestiones más complejas que genera esta actividad, fuimos a hablar con el decano de la Universidad de Ciencias Económicas de la UBA. Es especialista en una materia que se llama contabilidad ambiental y esto es lo que opina. Valen, ¿cuáles son los pros y los contras de la explotación de oro en la Argentina? Mira, yo creo que los pros son muchos. Son muchos porque realmente da trabajo a infinidad de gente. No solamente a la gente que está en la explotación propiamente dicha, a los operarios de la mina de oro en este caso, sino a todo lo que se mueve alrededor de ella. Cuando nosotros hablamos de el transporte de los operarios hasta la mina, cuando hablamos de la preparación de las comidas para los operarios y funcionarios de la mina, cuando hablamos de toda la venta de combustible para que se desarrollen las actividades de la mina normalmente, todo eso produce un cúmulo de empleo que realmente es muy importante tener en cuenta. Nosotros tenemos que analizar, en función de la extracción de oro en este caso, cuál es el estudio de impacto ambiental que se hace. Hasta el momento tenemos entendido por algunos estudios hechos por la Universidad Nacional de Catamarca, por ejemplo, que los estudios de impacto ambiental lo hacen las empresas y lo presentan obligatoriamente las empresas. Tal vez sería interesante que eso se compartiera con algún organismo del Estado. En el caso de la parte social, también lo que hay que tratar de ver es el beneficio que conversábamos recién en cuanto a la cantidad de empleo que genera la explotación minera, frente al daño que puede ocasionar en virtud de el no estudio de impacto ambiental o un estudio deficiente. ¿Ustedes qué plantean desde la Universidad de Buenos Aires sobre los recursos mineros que hay en el país? Nosotros planteamos con toda claridad que hay que mantener el recurso minero, que hay que incentivarlo por el trabajo que da, pero de alguna manera no vemos claramente el porqué. Contablemente hablando, no tenemos un inventario de los recursos naturales, y mucho menos de su medición o evaluación. La Contaduría General de la Nación está estudiando seriamente el dictar una norma, porque es la encargada para velar por la contabilidad pública, de donde se obligue a tener un registro de los recursos naturales. Porque en este momento, absolutamente lo que se paga por declaración jurada
de la empresa que extrae. Con lo cual nadie dice que ni que sea mentira, ni mucho menos. Pero yo creo que la obligación del Estado también es de alguna manera colaborar con eso y controlar que esto sea así. La pregunta que nos hacemos, no sabíamos muchos de nosotros cuán importante era el oro puro que hay en la provincia de Santa Cruz. Ya nos dijo Rodrigo, desde hace 10 años aumenta sin parar y en los últimos 5 años hubo un boom, ¿no? Hay nuevos yacimientos. Sí, hay nuevos yacimientos en la provincia de Santa Cruz. Están la mayoría sobre... O la explotación de esos La yacimientos. explotación de esos yacimientos está sobre el macizo del Deseado. Ahí es donde se está trabajando en los últimos 10 años. Hubo un boom en la exportación del oro y se prevé que de aquí en adelante haya nuevos proyectos mineros en el lugar, digamos. ¿Hay mucho oro en Santa Cruz? Y por lo menos lo que dicen la mayoría de los geólogos es que sí, que hay mucho oro y un poco te lo demuestra esto, digamos, que es el tercer bien más exportado